Muy buenos días, estimados estudiantes del curso de Proyectos de Alimentación y Nutrición. Esta es la semana número 14 de su materia y pues el día de hoy corresponde hablar al respecto de los aspectos legales de los proyectos de alimentación y nutrición y un poco también alrededor del tema de presupuestos. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente que ustedes conozcan los tipos de contrataciones y aspectos legales que deben considerarse a la hora de realizar un proyecto, así como los tipos de presupuesto con los que se pueden contar para la ejecución del mismo. Vamos a iniciar la clase con un dato puramente histórico para que entendamos la necesidad que existe de poder emprender y seguirle dando vida a los proyectos de alimentación y nutrición comunitaria, puesto que en América Latina y el Caribe está como considerada como la región del mundo con mayores avances que ha hecho en la lucha contra el hambre en los últimos 20 años. Las estimaciones normalmente que ha hecho la FAO muestran que en las últimas 2 décadas el número de personas que sufren de hambre en América Latina y en el Caribe ha disminuido alrededor de 16 millones. Ustedes saben muy bien que el derecho a la alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre fueron reafirmados en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, junto también con los acuerdos de paz que se firmaron acá en Guatemala. Además de eso, se instó a encontrar mejores formas de aplicar los derechos en materia de alimentación y se le exhortó a todos los estados a ratificar el pacto. Para poder nosotros presentar un proyecto que sea viable, que sea factible y que respecto de esto que nos puedan poder beneficiar alguna entidad, alguna organización no gubernamental con poderla financiar, necesitamos saber cuáles son los tipos de presupuesto que se pueden manejar para poderle dar vida a nuestro proyecto de alimentación. Primero podemos tener una clasificación un tanto generalizada porque existen numerosos tipos de presupuestos que puede manejar cada empresa o cada entidad no gubernamental dependiendo de cuál es la finalidad a la cual se dediquen. Estos son los siguientes 5 más utilizados. El primero es según el periodo de tiempo que abarca el proyecto o que abarca la actividad que se va a realizar. Podemos hablar de presupuestos a corto, a mediano o a largo plazo. Si nos estamos enfocando más en el sector en el que se mueve la empresa o en la entidad que está ejecutando las actividades o los proyectos, los presupuestos pueden ser públicos o pueden ser privados. Así también puede haber una variación de en donde el presupuesto puede ser una mezcla de estos dos anteriores. Según el campo de aplicabilidad dentro de la empresa, se dividen los presupuestos en 2 grandes grupos, los financieros y, por otro lado, los de operación. Si nos vamos a concentrar en la flexibilidad del presupuesto o de las actividades que se están realizando, podemos tener presupuestos variables y presupuestos fijos, con aquellas actividades que pueden dejar de realizarse o cambiarse por otras o posponerse y aquellas otras que definitivamente se tienen que ejecutar en el tiempo que se dijo. Según la técnica que vayamos a realizar para poderlos evaluar, pueden estar los presupuestos estimados o los presupuestos estándares. Acá tenemos otra forma de clasificación de los presupuestos en donde obtenemos 5 tipos que son los más comunes. El primero es el presupuesto maestro.
Este es uno que nos brinda información de manera global y se aplica normalmente para empresas bastante grandes. El segundo es el presupuesto de flujo de caja, el que normalmente se aplica en una empresa pues pequeña relativamente y que consiste en delimitar la cantidad de flujo financiero en un periodo de corto bastante corto. El presupuesto de ventas, por otro lado, es el que nos va a indicar cuánto es lo que hemos ingresado a nuestro flujo de caja y normalmente se presenta también un balance final de resultados o de beneficios que hemos obtenido pues con la venta de nuestro servicio. El presupuesto de producción, es una modalidad donde probablemente es la más utilizada y acá necesitamos saber cuánto es lo que nos representan los costos que vamos a invertir para poder producir nuestro producto, valga la redundancia, o nuestro servicio. Y el último es el presupuesto operativo, el cual va a recoger en datos económicos la previsión futura de la actividad de la empresa o entidad no gubernamental. Por otro lado, es importante también conocer un poco la materia legal que se debe de aplicar al momento de elaborar o proyectar un proyecto de alimentación y nutrición comunitaria, puesto que sabemos que vamos a contar no solamente con insumos, con recursos materiales, sino que también con recurso humano. Y pues sabemos que el recurso humano es nuestro valor más importante porque sin él no vamos a poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que este presupuesto debe de cubrir también las necesidades que se tendrán que alcanzar en cuanto a los salarios que van a devengar el recurso humano que vayamos a utilizar. El Código de Trabajo y los reglamentos que maneja nuestro país son normas legales de orden público y que a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sea existentes aquí en el país para poder establecer cuál va a ser la normativa a seguir con el recurso humano a contratar. Salvo pues obviamente las personas jurídicas de derecho público que estén contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. ¿Cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para el contrato individual de trabajo? El primer aspecto que se debe de tomar en cuenta es que se preste un servicio o se ejecute una obra en forma personal. Para poder también realizar este tipo de contrato individual, debemos de considerar que exista dependencia continuada o continua hacia el patrono, o sea, relación laboral. El número 3, el tercer aspecto que debemos de tomar en cuenta es que exista dirección, ya sea inmediata o delegada, de uno o varios representantes del patrono, es decir, que se tenga un jefe inmediato. El número 4 sería que a cambio del servicio exista una retribución económica y las demás prestaciones de ley. Normalmente las contrataciones que se aplican para los proyectos de alimentación y nutrición pues están bajo contratos por tiempo definido, ¿verdad? No indefinido. Muchas veces porque sabemos cuánto va a ser el tiempo de durabilidad de nuestro proyecto de alimentación en la comunidad. Por lo tanto, debemos de tener especial cuidado con asesorarnos con alguna persona que sea experta en materia legal, porque podemos contraer un montón de problemas si nosotros no cumplimos con todo lo pactado en el Código de Trabajo, que bien claro está diciendo acá que si el empleado pues tiene un horario, si tiene un jefe inmediato, si está devengando un beneficio o un salario o un sueldo económico a cambio de lo que está realizando, entonces ya podemos decir que hay relación laboral
Y por lo tanto, se necesita cumplirle al trabajador con todos los beneficios que la ley establece. Aguinaldo, ¿verdad? Bono 14, prestaciones como vacaciones y pues el salario que sea digno y competitivo en el mercado. ¿Cuál es la clasificación de los contratos que podemos encontrar? Podemos encontrar contratos por tiempos indefinidos, contratos a plazo fijo, un contrato por obra determinada y el contrato individual verbal que también va a tener validez. Por ejemplo, el de tiempo indefinido es cuando no nos están especificando cuándo se va a terminar la obra. El de plazo fijo, pues entendemos que es cuando nos dicen y nos indican bien claro cuándo se empieza y cuándo termina. El de obra determinada es cuando solamente hemos sido contratados para esa actividad específica, y el verbal, que debemos de tener especial cuidado también porque, como repito, sí también cobra validez aunque no sea por escrito y no esté firmado. Algunas cosas que debe de contener los contratos, pues esto, como les repito, deben ustedes de asesorarse con alguien que sepa y que sea experto en materia legal, pero algunos aspectos que deben de considerar son que los nombres y apellidos estén tal cual dice el documento de identificación personal de PI, la edad, el género, el estado civil, la nacionalidad, la dirección, que sea tal cual aparece. También debemos de tomar en cuenta el lugar en donde va a trabajar nuestro empleado, cuál va a ser la actividad específica que le vamos a asignar, la duración y por supuesto el tipo de pago, cómo se le va a retribuir su trabajo y también el monto específico. ¿Qué tipo de jornadas de trabajo tenemos? Pues existen jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias, tomando en cuenta también que si el trabajador supera las 40 horas, 44, 48 horas semanales, definitivamente ya se debe de pagar extra este trabajo que esté realizando, porque normalmente se paga ya sea en tiempo o en una remuneración económica. Las fuentes de bibliografía son los enlaces que aparecen en pantalla para que ustedes puedan darle lectura y reforzar los temas de esta clase. Las preguntas para su examen final son: según la flexibilidad, los presupuestos pueden ser, y ustedes ahí seleccionan la respuesta que les parezca correcta. Son normas legales de orden público y a sus disposiciones que se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza para poder establecer la normativa de trabajo en Guatemala. Es el número de horas máximas de las cuales no puede exceder la jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo. Todo trabajo que se preste fuera de la jornada ordinaria y cuyo pago debe ser aumentado en un 50% se denomina. Y la número 5 es el tipo de trabajo que se va a dar y que se ajusta globalmente o en forma alzada al precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas pues concluyen. Muchas gracias por su atención.